Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Jorge Kersetti, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y en esta clase vamos a hablar de farmacología respiratoria. En cuanto a los contenidos de esta clase, vamos a iniciar primero con una introducción de las dos principales patologías que en sí van a abordar los fármacos que vamos a ver en esta clase, que son el asma y el EPOC. Luego vamos a pasar a los fármacos broncodilatadores y antiinflamatorios. Como la tercera parte vamos a tener a fármacos antitusígenos, expectorantes y mucolíticos, junto con también fármacos antihistamínicos. Y por último vamos a ver algunos esquemas terapéuticos y vamos a hacer unas conclusiones finales. Entonces vamos a comenzar con la clase, principalmente repasando la fisiopatología del asma y del EPOC. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, que se va a caracterizar por la activación patológica de mastocitos, la infiltración de eosinófilos y linfocitos T en un perfil Th2. La activación mastocitaria, por alergenos en este caso, como lo dice el gráfico, pero también puede ser por estímulos físicos u otros mediadores de la enfermedad asmática, va a liberar mediadores de la broncoconstricción, que pueden ser histamina, leucotrienos o prostaglandinas, que van a causar broncoconstricción, una fuga microvascular y una exudación plasmática. Y justamente el aumento del número de mastocitos en el músculo liso de las vías respiratorias es una de las características fundamentales de la enfermedad asmática. Muchos de estos síntomas del asma, y si vimos hasta ahora la fisiopatogenia, se van a deber entonces a la contracción del músculo liso de las vías respiratorias. Por lo tanto, los broncodilatadores van a ser muy importantes para aliviar estos síntomas. Pero habíamos hablado de que justamente esta es una enfermedad crónica. Bueno, el epitelio de las vías respiratorias va a desempeñar un papel fundamental a través de la liberación de múltiples mediadores inflamatorios y mediante la liberación de factores de crecimiento, en un intento de reparar el daño causado por la inflamación crónica, por la hipersecreción de moco, por la vasodilatación y la fuga plasmática. Entonces, esta inflamación crónica puede conducir a cambios estructurales, la famosa remodelación de la vía aérea, que va a incluir un aumento en el número y tamaños de las células del músculo liso, de vías respiratorias, de vasos sanguíneos y de células secretorias de moco. Entonces, una de las características histológicas del asma, ¿sí? Y el asma ya avanzado, o crónico o maltratado, va a ser el depósito de colágeno, o sea, fibrosis, debajo de la membrana basal del epitelio de la vía aérea, y infiltración eosinofílica. Por lo tanto, toda la parte inflamatoria, esta inflamación compleja del asma, va a ser suprimida principalmente por uno de los principales fármacos de esta clase, que van a ser los corticoides, que van a ser fundamentales tanto para detener el curso de la patología asmática como para mantener, ¿sí?, al paciente sin la inflamación crónica de la vía aérea. Y los broncodilatadores van a ser fundamentales para el avance de la enfermedad. Entonces vamos a tener que las principales rutas terapéuticas para la enfermedad asmática van a ser los corticoides y los broncodilatadores. Lo que vamos a ver en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un patrón de inflamación completamente distinto al que vimos en el asma, principalmente porque este patrón es mucho menos inmunomediado y es más por la inflamación crónica inducida por agentes externos, en este caso el cigarrillo, que es la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque no la única. Lo que vamos a tener es un predominio de neutrófilos y macrófagos, que lo que van a hacer es activar proteasas, y a fibroblastos, que van a generar fibrosis de las vías pequeño calibre, además de la destrucción de la pared y de la hipersecreción de moco. Esta inflamación afecta de manera predominante a las vías respiratorias de pequeño calibre y lo que va a dar origen es al estrechamiento y fibrosis progresiva de estas, que la vamos a llamar bronquiolitis obstructiva, y la destrucción del parénquima pulmonar la vamos a llamar enfisema. Todos estos cambios patológicos van a causar una obstrucción de la vía respiratoria que en paciente EPOC va a ser durante la expiración, lo que va a provocar el atrapamiento de aire y una hiperinsuflación. Como justamente esta hiperinsuflación suele ocurrir y suele verse en estos pacientes, principalmente durante el esfuerzo físico, va a explicar que los principales síntomas del paciente con EPOC sean disnea de esfuerzo y limitación al ejercicio. Ahora,
como vemos en la imagen de la derecha, vemos que esta destrucción de la pared lo que va a generar es que aumente el tono colinérgico a nivel de las vías respiratorias, principalmente mediado por el nervio vago, que su neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina lo que hace es mediar la broncoconstricción y la hipersecreción de moco en las vías respiratorias. Por lo tanto, por lo explicado en este caso, y además por lo visto previamente en cuanto al patrón inflamatorio, lo que vamos a tener es que el paciente POC va a ser más resistente a la acción de los corticoides y va a ser mucho más efectivo los antimuscarínicos. Además, justamente como los broncodilatadores reducen el atrapamiento de aire porque dilatan las vías respiratorias periféricas, van a ser la base del tratamiento de POC. Vamos a comenzar entonces con las bases del tratamiento de las enfermedades respiratorias. Cuando hablamos de vías de administración posibles para enfermedades pulmonares, vamos a tener tres fundamentalmente, que son la vía inhalatoria, claramente la más importante, pero también tenemos la vía oral y la vía parenteral. La vía inhalatoria la vamos a reservar para la próxima diapositiva, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la vía oral y de la vía parenteral. La vía oral, tengan en cuenta que para tratar enfermedades pulmonares, las dosis orales son muchísimo más altas que las dosis inhaladas para lograr el mismo efecto. Generalmente en una proporción 10-1 o 20-1. Y encima los efectos secundarios son mucho más comunes. Entonces vamos a tener esta premisa, que cuando existe la posibilidad de elegir una vía o inhalada u oral para un medicamento para tratar una enfermedad pulmonar, vamos a siempre preferir la vía inhalada. Y la vía oral la vamos a reservar para los pacientes que no pueden usar inhaladores o que tienen que utilizar fármacos como por ejemplo la teofilina, que es una metilxantina, que es ineficaz por vía inhalatoria. Por lo tanto hay que administrarla por vía sistémica. O mismo también los corticosteroides, ¿sí? Pueden administrarse por vía oral para tratar enfermedades pulmonares parenquimatosas como enfermedades intersticiales, ¿sí? Que se ven más que nada en neumonología y en interna, ¿sí? Ya las van a ver, o no sé si ya las vieron, pero tengan en cuenta que los tratamientos de esos sí son por vía oral. O mismo para pacientes que tienen una crisis asmática, que ya la resuelven y que se tienen que ir a la casa con un mantenimiento de corticoides por vía oral. También ahí se puede elegir esta vía. Y la vía parenteral, que en este caso la más utilizada es la vía endovenosa, hay que reservarla para pacientes que están o gravemente enfermos y que no tienen la vía inhalatoria o que tampoco pueden absorber fármacos por el tracto gastrointestinal, pero tengan en cuenta que por esta vía los efectos secundarios son mucho más frecuentes debido a que tenemos altísimas concentraciones plasmáticas. Entonces, justamente por todo lo que estuvimos hablando, vamos a preferir siempre la vía inhalatoria. En este caso acá tienen tres imágenes, ¿sí? La de arriba a la derecha es un inhalador presurizado de dosis medida, ¿sí? Es el inhalador clásico que conocemos nosotros. El que está a su derecha son los inhaladores de polvo seco, ¿sí? Abajo está la cámara espaciadora, que suelen utilizarla más que nada chicos o pacientes que tienen incapacidad de hacer una buena técnica, o también pacientes adultos mayores. Y acá no les puse una imagen, pero también tenemos la posibilidad de hacer nebulizaciones. La vía inhalatoria va a ser nuestro método preferido para administrar un montón de medicamentos con un efecto directo en las vías respiratorias, particularmente para tratar el asma y el EPOC. Además, es la única manera de administrar uno de los fármacos más importantes de esta clase, que son los anticolinérgicos, y es la vía preferida porque también tenemos la vía parenteral e interal para administrar agonistas beta 2 y corticosteroides, principalmente para reducir los efectos secundarios a nivel sistémico. Como ventaja de esta vía vamos a tener la utilización de dosis menores, aunque igualmente efectivas, el rápido inicio de acción porque estamos básicamente administrando a nuestra biofase, ¿sí? La droga, y el poco pasaje sistémico. Que el poco pasaje sistémico va a ser determinado por una buena técnica de inhalación, ¿sí? Y por el tamaño de la partícula. Justamente el tamaño de la partícula va a ser de crucial importancia porque va a determinar el sitio de depósito en el tracto respiratorio. Hay que tener en cuenta que el tamaño óptimo para que las partículas se asienten en las vías respiratorias, además de una muy buena técnica de administración, es que sea de 2 a 5 micras. Las partículas que son más grandes, ¿sí? O sea, mayores a 5 micras, se van a asentar sobre las vías respiratorias superiores, y las partículas que son mucho más pequeñas van a permanecer suspendidas y por lo tanto van a ser o ingeridas o exhaladas y no van a tener su sitio de acción.
Y la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es que una parte de estos fármacos siempre va a ser ingerida. Justamente con una buena técnica de administración se va a lograr que se ingiera lo menos posible. Pero la ventaja que tienen estos fármacos es que al ser absorbidos en el tracto gastrointestinal tienen una alta eliminación presistémica porque todos los fármacos tienen alto primer paso hepático. Entonces, de las dosis que son inhaladas a lo que llega sistémico, vamos a tener pocas concentraciones o dosis efectivas, por lo tanto vamos a tener muy pocos efectos secundarios a nivel sistémico. Acá en esta diapo van a ver un poquito de repaso de fisiología, no para que se los aprendan de memoria, los mediadores de la broncodilatación y de la broncoconstricción, sino para ver cómo justamente en los fármacos que vamos a utilizar en esta clase vamos a tratar de favorecer, ¿sí?, todos los que son la parte de la izquierda de los mediadores de la broncodilatación, y cómo vamos a tratar de inhibir o antagonizar, ¿sí?, los mediadores de la broncoconstricción, principalmente con antimuscarínicos y corticoides, que justamente van a inhibir o disminuir las concentraciones de la gran mayoría de estos mediadores. Cuando hablemos de clasificación de estos fármacos, hay que tener en cuenta que en sí no existe una clasificación real, ¿sí? Esta clasificación es más que nada didáctica para que los ayude en el estudio y además porque siempre está bueno tener a los fármacos clasificados. Vamos a tener a los broncodilatadores puros, que van a ser los agonistas beta-2 adrenérgicos. Vamos a tener los antiinflamatorios, principalmente y a la cabeza los corticoides, ¿sí?, pero también tenemos a los modificadores de los leucotrienos, a los cromoides y los anticuerpos monoclonales como el omalizumab. Vamos a ver fármacos que tienen mecanismos combinados, que son broncodilatadores y también antiinflamatorios, como los anticolinérgicos y las metilxantinas, ¿sí? Los agentes antimicrobianos, ¿sí?, que por ejemplo, paciente que está con una neumonía, ¿sí?, causada por una bacteria, y que ese cuadro está generando una exudación plasmática, está generando una liberación de mediadores broncoconstrictores, ¿sí? Además de tratar con broncodilatadores y antiinflamatorios, también tenemos que dar, por ejemplo, un antibiótico para tratar la causa de esa broncoconstricción. Y después tenemos drogas que actúan sobre el moco o sobre el mecanismo de la tos, donde vamos a tener a los mucolíticos, a los antitusivos y a los expectorantes. Vamos entonces a hablar de los agonistas beta-2. Los agonistas beta-2 inhalados son el tratamiento broncodilatador de elección en el paciente asmático, principalmente porque son los broncodilatadores más eficaces y porque tienen efectos secundarios mínimos cuando se usan de manera correcta. Cuando nosotros damos un agonista beta-2, damos como resultado la activación de la vía de la proteína GS, activando la nitrato ciclasa, aumentando las concentraciones de AMP cíclico y activando la pKa, que va a terminar dando eventos de fosforilación que van a terminar relajando el músculo liso bronquial. La pKa va a fosforilar un montón de sustratos y va a dar origen a una apertura de los canales de potasio activados por calcio en una hiperpolarización celular. Se van a formar menos puentes de actina-miosina y se va a activar el intercambiador sodio-calcio, y todos estos eventos que vimos recién van a terminar como evento final disminuyendo el calcio intracelular. Todo esto va a generar que haya una hiperpolarización celular y una relajación del músculo liso. Otras acciones que pueden explicar el posible mecanismo antiinflamatorio que se les adjudica a los agonistas beta-2, aunque recuerden que cuando hablamos de agonistas beta-2 hablamos de broncodilatadores, pero se ha visto 4 puntos muy importantes. Primero, que previenen la liberación de mediadores inflamatorios y broncoconstrictores por los mastocitos. Derivado del punto anterior, justamente previenen la fuga microvascular y el edema que se desarrolla en la mucosa bronquial. También lo que se vio es que mejoran la eliminación mucociliar y revierten justamente esa eliminación defectuosa que se encuentra en los pulmones de los pacientes asmáticos. Y uno de los más importantes es que reducen la liberación de neurotransmisores de los nervios colinérgicos, principalmente a nivel de los receptores presinápticos beta-2. Por lo tanto, van a terminar inhibiendo la liberación de acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina media la broncoconstricción y el aumento de las secreciones de moco. Por lo tanto, si tenemos menos concentración de acetilcolina, vamos a favorecer la broncodilatación. Ya hablamos de la farmacodinamia, ahora vamos a hablar un poquito de los distintos grupos que componen a los agonistas beta-2. Y dentro del primer grupo vamos a encontrar a los SABA, o agonistas beta-2 de acción corta. Dentro de este grupo tenemos al salbutamol, al metaproterenol, a la terbutalina y al fenoterol.
Como características de este grupo tenemos que tiene un rápido inicio de acción de unos 5 minutos y una duración de aproximadamente entre 3 a 8 horas. Tiene un pico de acción a los 60-80 minutos y son los fármacos de elección en el tratamiento de asma agudo grave o de las crisis asmáticas, principalmente por el rápido inicio de acción. No están recomendados para hacer terapia de mantenimiento, igualmente vamos a ver un poquito más adelante los esquemas terapéuticos, y son los fármacos de elección para tener como terapia de rescate. Todo paciente asmático tiene que tener un SABA, ¿sí?, consigo siempre, básicamente porque va a ser el fármaco que ante una crisis de broncoconstricción más lo va a ayudar al paciente, y justamente por eso se llama terapia de rescate. El siguiente grupo que vamos a hablar son los LABA. Son los agonistas beta 2 de acción prolongada, donde tenemos al formoterol, al salmeterol y al clenbuterol. Tiene un inicio de acción entre 5 a 20 minutos y su pico a las 4 a 6 horas, y son de elección para el tratamiento de base de la patología asmática. Tiene una duración de acción entre 8 a 14 horas y poseen una acción broncodilatadora de más de 12 horas y protegen contra la broncoconstricción durante un periodo más o menos similar. Y son los que han probado mejorar el control del asma, ¿sí?, pues se suelen administrar 1 o 2 veces al día, en comparación con el tratamiento solamente con SABA, que debería administrarse de 4 a 6 veces al día. El formoterol es el de inicio de acción más rápida, muy parecido a los SABA, entre 1 a 5 minutos, y es un agonista completo, mientras que el salmeterol tiene un inicio de acción más lenta y es un agonista parcial. Es importante que en el EPOC y en el asma son los broncodilatadores más efectivos y mejoran los síntomas y la tolerancia al esfuerzo, reducen las exacerbaciones y reducen el atrapamiento aéreo. Pero es importante que en el asma los LABA no pueden utilizarse solos, porque en sí no tratan la inflamación subyacente, justamente son broncodilatadores. Entonces, justamente al utilizarlos solos podría aumentar el riesgo de exacerbaciones fatales, porque no estamos tratando la patología de base, que es la inflamación. Entonces, en el paciente asmático siempre deben utilizarse con un corticoide inhalado, en un inhalador combinado a dosis fijas. Los inhaladores combinados son los que ven ahí abajo: fluticasona con salmeterol, budesonide con formoterol. Los que están en negrita son justamente los LABA, fluticasona y budesonide son los corticoides inhalatorios, que lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Y es importante porque son la elección para el tratamiento crónico. Además, el inhalador combinado es mucho más conveniente para los pacientes porque te simplifica un montón la terapia y te mejora la adherencia. En cuanto a estas asociaciones fijas que dije recién, que además de ser básicamente para simplificar la terapia y mejorar la adherencia, también tienen su componente farmacodinámico. Obviamente voy a hacer un spoiler porque corticoides lo vemos un poquito más adelante en la clase, pero tengan en cuenta que los corticoides, además de tratar principalmente la patología inflamatoria, que es en sí lo más importante, también lo que hacen es indirectamente favorecer la broncodilatación. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, justamente secuestran al factor CREB, que es el encargado de generar el down regulation de los receptores beta 2. Por lo tanto, va a favorecer de manera muy importante la acción de los LABA. Y nuestro último grupo son los ultra LABA, que son los agonistas beta 2 de acción ultra prolongada, donde vamos a tener al indacaterol y al bilanterol, donde tiene un inicio de acción a los 60 minutos con un pico a las 10 a 12 horas, y muy parecido a los LABA, van a ser el tratamiento de elección para el tratamiento de base de la patología asmática. Obviamente son fármacos mucho más caros y tienen una duración de acción de 24 horas o mayor, simplificando mucho la adherencia, dado que solamente deben administrarse una vez por día. En cuanto a los efectos adversos de este grupo de fármacos, hay que tener en cuenta que están muy relacionados con la dosis y se deben a la estimulación de receptores beta extrapulmonares. Pero justamente son muy poco comunes estos efectos adversos en el tratamiento inhalatorio. Por lo tanto, una de las principales cosas que tenemos que procurar es que el paciente tenga una buena técnica de administración. Pero cuando ocurre, hay que tenerlos en cuenta, principalmente porque algunos pueden asustar bastante a los pacientes. El temblor muscular es el más común y se da por la estimulación de receptores beta 2 en el músculo esquelético y puede ser más que nada problemático en los pacientes con edad avanzada. Después, la taquicardia y las palpitaciones pueden ser por 2 o 3 razones.
Una de las primeras razones es que justamente hay una taquicardia refleja secundaria a la vasodilatación que se da por estimulación de los receptores beta 2 en vasos. Después, que se estimula directamente a receptores beta 2 en las aurículas, que justamente el corazón tiene una pequeña proporción de receptores beta 2, pero también otra de las razones es que justamente a altas dosis se pierde la selectividad beta 2 y también se empiezan a estimular los receptores beta 1 en el miocardio. Esto también puede generar intranquilidad y nerviosismo. Después podemos tener algunos efectos metabólicos, como por ejemplo el aumento de ácidos grasos libres, de insulina, de glucosa y de lactato, pero en realidad eso se suele observar más que nada en dosis muy grandes y no se suele ver en la práctica. Lo que sí se suele ver en la práctica, y además de ser un efecto adverso también puede ser un efecto terapéutico, es la hipopotasemia, ¿sí? Que es un efecto secundario potencialmente severo, principalmente porque se estimula la entrada de potasio en el interior del músculo estriado por receptores beta 2, y también porque puede ser secundario un aumento de la secreción de insulina. Y justamente esta hipopotasemia puede generar una predisposición importante a arritmias cardíacas. Entonces, puede ser un efecto adverso, pero también puede ser un efecto terapéutico en pacientes que están cursando una hipercalemia. Uno de los tratamientos, además de dar insulina, ¿sí?, junto con glucosa, es hacer PAF de salbutamol, porque justamente disminuyen el potasio sérico. Y ahora vamos a hablar de los corticoides inhalatorios, que en sí el mecanismo de acción es el mismo que los corticoides que ya conocemos, que se dan por vía oral, por vía endovenosa y por todas las vías que conocemos. Sabemos que el corticoide se une a su complejo citoplasmático, mediante proteína de choque térmico se va a desplazar hacia el núcleo, donde va a encontrar secuencias específicas, ¿sí?, en los elementos reguladores de ciertos genes blancos, que te va a dar como resultado la transcripción aumentada o disminuida, ¿sí?, de los productos génicos. En este caso, por ejemplo, que es lo que nos interesa a nosotros, la represión de ciertos factores de transcripción como el AP1 y el factor NF-kappa beta es lo que explica un montón de los efectos antiinflamatorios que tienen los corticosteroides en el asma. También la inhibición del CREB, ¿sí?, que como les había dicho, genera el down regulation de los receptores beta 2, ¿sí?, la lipoxigenasa, la ciclooxigenasa, son todos factores de transcripción proinflamatorios, ¿sí? Y también lo que hace es inducir también al INF-kappa beta, que justamente es el inhibidor del NF-kappa beta, y a la lipocortina y otras anexinas. En esta diapo podemos ver bien el mecanismo antiinflamatorio de los corticoides y principalmente su uso en la enfermedad asmática. Nosotros tenemos en la parte izquierda los estímulos inflamatorios, como por ejemplo la interleuquina 1b o el TNF-alfa, que lo que hacen es activar al IK-kappa beta, ¿sí?, que lo que va a activar justamente es al factor de transcripción NF-kappa beta. Hay un dímero, ¿sí?, que une las proteínas P50 y P65 al factor NF-kappa beta, y lo que va a hacer es traslocarse hacia el núcleo, a los sitios de reconocimiento específicos, y lo que va a activar va a ser a la histona acetiltransferasa o HAT. Esto va a tener como resultado la acetilación de histonas, y lo que van a justamente a ocurrir es que va a haber una expresión aumentada de genes que codifican un montón de proteínas inflamatorias, ¿sí?, como citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, receptores inflamatorios, enzimas y proteasas. Ahora, justamente los corticoides lo que hacen es se unen a justamente el receptor citosólico. El complejo receptor ligando se va a traslocar al núcleo y justamente se va a unir a coactivadores para inhibir la actividad de la histona acetiltransferasa, ¿sí?, que es una de las principales mediadores de la inflamación, que lo que va a hacer es hacerlo directamente, pero también justamente activando a la HDA-C2, que justamente es la histona desacetilasa de tipo 2, que lo que hace es invertir la acetilación de la histona y va a terminar generando la supresión de genes inflamatorios. Entonces, ya hablando de la cantidad de beneficios que tiene utilizar corticosteroides inhalados en el asma, vamos a decir que son el tratamiento de primera línea, ¿sí?, para los pacientes asmáticos, y se recomienda comenzar cuando el paciente necesita utilizar
un inhalador de beta 2 para controlar los síntomas más de 2 veces por semana. Y es importante que sepan que es eficaz en el asma leve, en el asma moderada y en el asma grave, y tanto en chicos como adultos. ¿Y por qué nombro bien a los chicos? Porque justamente la gran mayoría de los pacientes suele debutar a edades jóvenes con la enfermedad asmática. Entonces es importante comenzar lo más rápido posible el tratamiento, adecuarlo al chico, ¿sí? Y justamente evitar la progresión de la enfermedad. Como vemos, acá tenemos en este gráfico los beneficios, ¿sí?, que tiene su uso en cuanto a las células inflamatorias y a las células estructurales. En cuanto a las células inflamatorias, va a disminuir el número y aumentar la apoptosis de los eosinófilos, ¿sí? Va a disminuir la cantidad de citoquinas producidas por los macrófagos y los linfocitos T, va a disminuir el número de mastocitos y también el número de células dendríticas, y como consecuencia de esto, en las células estructurales va a disminuir la cantidad de citocinas y mediadores inflamatorios producidos por las células epiteliales. Va a disminuir la fuga plasmática, va a disminuir la secreción de moco, ¿sí?, por las células de las glándulas mucosas, y también lo que va a hacer que en el músculo liso de las vías respiratorias van a disminuir la cantidad de citoquinas inflamatorias que se producen y va a aumentar la cantidad de receptores beta 2 disponibles para ser activados. Ahora, una pequeña aclaración con los pacientes EPOC, ¿sí? Muy pocas veces responden a corticoides, no es que no se usen, sino que se ha visto que como hay una gran tensión oxidativa, ¿sí?, hay un mecanismo de resistencia activa a los corticoides, más que nada porque se afecta en los pacientes que tienen EPOC la actividad de la histona desacetilasa de tipo 2, que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Por lo tanto, no tienen el mismo efecto en los pacientes los corticoides, ¿sí?, en los pacientes EPOC. Por lo tanto, no es que no se utilizan porque una parte de la enfermedad la mejoran, pero justamente el beneficio no es completo como en los pacientes asmáticos. Y muchas veces el paciente POC que responde a los corticoides en realidad suele tener asma concomitante. En cuanto a los exponentes del grupo de los corticoides inhalados, tenemos a la beclometasona, a la budesonida, a la ciclesonida, a la fluticasona y a la mometasona. Claramente su vía de administración es inhalatoria, pero les pongo la biodisponibilidad porque justamente sabemos que una parte puede glutirse, pero como estos corticoides son los famosos corticoides blandos, tenemos que tienen una bajísima biodisponibilidad, un alto primer paso hepático y justamente los efectos a nivel sistémico son muy bajas, ¿sí? Ahí también les puse la vida media, ¿sí?, donde la beclometasona es el corticoide inhalatorio con mayor vida media, ¿sí? Y para que tengan, porque es importante que lo sepan, que existen dosis bajas, dosis medias y dosis altas, ¿sí?, de corticoides inhalados. Tengan en cuenta que se pueden ir titulando las dosis, ¿sí?, a medida que el paciente lo va requiriendo, y justamente está bueno que sin una guardia o cuando estén cursando neumo o viendo esquemas terapéuticos hablen de dosis bajas, dosis medias y dosis altas, sepan de lo que estamos hablando. Tengan en cuenta que justamente los corticoides inhalatorios, por su vía de administración, vamos a ver que la gran mayoría de su acción la va a ejercer en el pulmón, ¿sí?, y los efectos adversos de los corticoides que se dan por vía sistémica no van a ocurrir o van a ocurrir en mucha menor medida por justamente su vía de administración y por su baja biodisponibilidad. Justamente los corticoides que más se utilizan son la budesonida y el propionato de fluticasona, que tienen un metabolismo de primer paso hepático mayor al resto de los corticoides, que tienen la menor biodisponibilidad y por consecuencia es menos probable que produzcan efectos sistémicos a altas dosis inhaladas. Sabemos que con esta vía de administración nos ahorramos un montón de problemas en cuanto a los efectos adversos sistémicos de los corticoides, pero hay que tener en cuenta que esta vía de administración tiene sus propios efectos adversos y el problema más común que se vio es la ronquera y la debilidad en la voz o disfonía. Esto es debido a la atrofia de las cuerdas vocales por el depósito de los esteroides en la laringe. Es importante que puede ocurrir en el 40% de los pacientes, pero en realidad es más notorio en pacientes que usan mucho la voz en su trabajo, ¿sí?, como conferencistas, profesores, cantantes. Entonces, en esos pacientes hay que tener en cuenta y deberíamos advertírselos, que justamente es normal con la terapéutica. Y por último, la candidiasis orofaringia, que ocurre aproximadamente en el 5% de los pacientes. Es importante que no hay evidencia de que hayan aumentado las infecciones pulmonares, TBC o en pacientes asmáticos que están con inhaladores con corticoides, pero para poder evitar la candidiasis orofaringia lo que le podemos decir al paciente es que se enjuague la boca luego de hacer el PAF para eliminar los restos que hayan quedado en la boca.
justamente ocurre esto porque los corticoides sabemos que son inmunomoduladores y en este caso van a bajar la inmunidad de la zona donde son administrados. Por lo tanto, pueden tener cierta predisposición a generar esta candidiasis orofaringia. Hay excepciones para el uso de corticoides inhalatorios, donde vamos a poder utilizar la vía oral o la vía endovenosa. En cuanto a la vía endovenosa, están principalmente indicados para el asma agudo, ¿sí? O en pacientes que no muestren una mejoría significativa con los agonistas beta 2 nebulizados. Y en este caso la hidrocortisona va a ser el esteroide de elección, porque es el que tiene inicio de acción más rápido, entre 5 o 6 horas después de la administración, en comparación de 8 a 10 horas de la prednisolona. Y es común administrar la hidrocortisona en un bolo inicial y luego con una dosis de mantenimiento. Y es importante que la terapia endovenosa se suele mantener hasta que se obtenga una respuesta terapéutica satisfactoria y luego rotar a la vía oral. Ahora, en cuanto a la vía oral, vamos a tener que la prednisona y la prednisolona son los corticoides orales utilizados más a menudo, ¿sí? Y el beneficio máximo se genera con entre 30 y 40 miligramos de prednisona al día, ¿sí? Y están indicados básicamente para el asma crónico con crisis moderadas, ¿sí? Con pacientes con mal control o pacientes que tienen exacerbaciones a menudo. Bueno, vamos a tener que utilizar la vía oral. Obviamente que utilizando la vía oral vamos a ver los efectos adversos a nivel sistémico de los corticoides. Como tercer grupo de importancia tenemos a los anticolinérgicos inhalatorios. Estos son antagonistas competitivos de la acetilcolina en los receptores muscarínicos. Básicamente son bloqueantes de los receptores M3, que lo que hacen es mediar la broncoconstricción y la secreción bronquial. Por lo que al antagonizar estos efectos vamos a tener broncodilatación y secreción de moco reducida. Al bloquear los receptores M3, que están acoplados a proteínas GQ, no se da la activación de la fosfolipasa C ni tampoco el aumento del inositol trifosfato y del calcio. Por lo tanto, se va a generar la relajación del músculo liso bronquial por la disminución de la concentración intracelular del calcio. Es importante que la síntesis de acetilcolina en las células epiteliales se ve aumentada por estímulos inflamatorios como el TNF-alfa, lo que va a terminar expresando la colina acetiltransferasa, y justamente esto explica los efectos colinérgicos que tienen las enfermedades de las vías respiratorias, y por eso lo que vamos a tener en los pacientes que tienen asma o EPOC son las crisis de broncoconstricción. Es importante aclarar que en los pacientes asmáticos los fármacos anticolinérgicos son mucho menos efectivos como broncodilatadores que los agonistas beta 2 y ofrecen una protección menos eficiente contra los factores desencadenantes de lo que sería el asma bronquial. Y el uso que se reserva para estos broncodilatadores, que son los anticolinérgicos inhalatorios, es más que nada en los pacientes asmáticos que están mal controlados con un LABA, ¿sí? En cambio, en el EPOC, los fármacos anticolinérgicos pueden ser tan eficaces o incluso superiores a los agonistas beta 2. Y se puede explicar básicamente por el efecto inhibidor sobre el tono vagal, dado que justamente el paciente con EPOC tiene aumentado el tono vagal por lo que había explicado cuando estábamos hablando de la fisiopatogenia del EPOC, de la irritación que ocurre de las terminales del nervio vago y la liberación aumentada de acetilcolina a nivel pulmonar. Y justamente estos fármacos anticolinérgicos son los que más van a ayudar a reducir el atrapamiento aéreo y a mejorar la tolerancia al esfuerzo en los pacientes con EPOC, como vemos en el gráfico de la izquierda. Para clasificar estos fármacos vamos a clasificarlos en dos grupos muy importantes, que son los SAMA o antagonistas muscarínicos de acción corta, donde vamos a tener un rápido inicio de acción y una duración de acción de 6 a 8 horas, siendo el exponente más importante de este grupo el bromuro de hiperatropio, dado que el oxitropio no está disponible en Argentina. El bromuro de hiperatropio es un compuesto de amonio cuaternario que está disponible en todas las presentaciones para la vía inhalatoria. Hay que tener en cuenta que claramente tiene menor intensidad de broncodilatación que los beta 2 y tiene un comienzo de acción a los 30 minutos, muy importante justamente en las crisis de broncoconstricción en los pacientes EPOC, y tiene una duración de acción de 4 a 6 horas.
También tiene presentaciones en dosis bajas, dosis medias y dosis altas, lo que permite titular las dosis según requerimiento del paciente. Y como dato importante de este fármaco tenemos que tiene una farmacocinética bastante particular, siendo que se absorbe menos del 2 al 3% de la dosis inhalada y aproximadamente entre el 90 y el 95% se deglute. Pero la gran mayoría no se absorbe en el tracto gastrointestinal y es eliminada por heces. Entonces no es de preocupación los efectos adversos que tenga a nivel sistémico. En cuanto a la acción máxima del bromuro de hipratropio, vamos a tener que es de 30 a 90 minutos post realización del PAF y su capacidad broncodilatadora persiste por más de 4 horas. Ahora, en cuanto al tratamiento en sí de mantenimiento de los pacientes EPOC, vamos a tener a los LAMA o antagonistas muscarínicos de acción larga, que tienen un lento inicio de acción, pero tienen una duración de acción de entre 24 o más de 24 horas, ¿sí? En cuanto a los exponentes de este grupo, vamos a tener al bromuro de tiotropio, al aclidinio, que no está disponible en Argentina y tiene una duración de acción de 12 horas, al umeclidinio y al glicopirronio, que tiene una duración de acción de más de 24 horas. El más utilizado en nuestro medio es el tiotropio, principalmente además por ser el más barato de los 4, ¿sí? Tiene una duración de acción entre 14 y 18 horas. Y es importante que tengan en cuenta que estos fármacos, en un primer momento cuando salían al mercado, había una preocupación de la FDA, que los pacientes tuvieran mayor riesgo de padecer ataques al corazón, ictus o muerte cardiovascular, por lo que se le puso en un principio una etiqueta negra, básicamente porque son símiles a atropina, o sea, bloquean receptores muscarínicos. Entonces se realizaron algunos ensayos clínicos de farmacovigilancia que terminaron confirmando el beneficio del uso de dicho fármaco respecto a los efectos secundarios, y además se vio que estos efectos secundarios con una buena técnica de administración ocurrían entre al menos del 2 al 5%. Por lo tanto, el beneficio de la broncodilatación superaba claramente los posibles efectos adversos a niveles cardiovasculares. La teofilina es parte de un grupo particular de medicamentos que son las metilxantinas, que se habían empezado a utilizar en el tratamiento del asma en 1930 y 1940, pero se dejaron de usar por el descubrimiento justamente y por el avance de los fármacos de primera línea que estuvimos hablando hasta este momento. Pero se sigue usando aún en países en vía de desarrollo porque es un fármaco muy barato. Pero tengan en cuenta que son mucho menos efectivos como broncodilatadores que los agonistas beta 2 y son muchísimo menos efectivos como antiinflamatorios que los corticoides inhalados. ¿Y por qué les pongo un signo de pregunta? Porque el mecanismo, la hipótesis del mecanismo de acción de la teofilina es aún incierto, pero hay algunos postulados que podrían explicar su acción broncodilatadora y antiinflamatoria. Como por ejemplo la inhibición de la fosfodiesterasa, que lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico y el GMP cíclico intracelular y probablemente puede explicar la acción broncodilatadora de la teofilina. Además, es antagonista de los receptores de adenosina. Tengan en cuenta que la adenosina causa broncoconstricción en las vías respiratorias de los pacientes asmáticos porque liberan histamina y leucotrienos. Entonces justamente si no se liberan histamina y leucotrienos, lo que estaríamos bloqueando son los mediadores de la broncoconstricción. Pero ahí también surge un problema porque el antagonismo de los receptores A1 también puede ser responsable de efectos secundarios muy graves como arritmias cardíacas y convulsiones. Otro punto a desarrollar es la liberación de interleuquina 10. Es importante que tengan en cuenta que la interleuquina 10 tiene un amplio espectro de efectos antiinflamatorios y hay evidencia que su secreción se reduce en el paciente asmático. Por lo tanto, se ha visto que la interleuquina 10 aumenta con la administración de teofilina y puede ser justamente dentro de la patología efectiva como antiinflamatorio. Además, justo mediando con el punto anterior, tiene efectos en la transcripción de genes, principalmente en el NF-kappa-beta, reduciendo la expresión de genes antiinflamatorios en paciente asmático y en pacientes en EPOC. Pero hay que tener en cuenta que estos efectos se ven a altas dosis y altas concentraciones, y igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengan en cuenta que tienen un rango terapéutico muy pequeño y tienen alta toxicidad. Después se vio que tiene efectos sobre la apoptosis, ¿sí? Justamente la teofilina promueve la apoptosis de eosinófilos y neutrófilos in vitro,
¿sí? Y justamente esto se asocia con una reducción en la proteína antiapoptótica BCL2, ¿sí? Y por último tenemos la activación, como habíamos dicho, tan importante de la histona desacetilasa. Justamente la teofilina lo que hace es activar la histona desacetilasa, y lo que va a incrementar son los efectos antiinflamatorios de los corticoides, o sea, los va a potenciar. Y también tenemos efectos no broncodilatadores que se han visto, por ejemplo, que la teofilina inhibe la respuesta tardía a los alergenos inhalados y reduce la infiltración de eosinófilos y linfocitos CD4 en las vías respiratorias luego de la exposición a alergenos. Y en los pacientes EPOC se vio que la teofilina reduce el número total y la proporción de neutrófilos en el esputo. En cuanto a la farmacocinética de la teofilina, tenemos que se administra por vía oral, ¿sí? Y la minofilina, que es otra metrixantina que ya no se utiliza, se utilizó durante muchos años para tratar el asma agudo grave, ¿sí? Pero ya no se utilizaba más, es por vía endovenosa. Tiene una absorción muy rápida, ¿sí? A nivel del tracto gastrointestinal, con una biodisponibilidad de aproximadamente del 80 al 85%. Es importante que hay un montón de variaciones individuales, interindividuales, en cuanto a la eliminación de la teofilina, dado que se metaboliza por el CYP1A2, entonces hay un montón de factores que influyen en el metabolismo hepático y la eliminación de la teofilina, y justamente debido a estas variaciones de la eliminación hay que siempre individualizar la dosis de teofilina y medir las concentraciones plasmáticas cada 4 a 6 horas luego de ser administrada. Justamente porque es importante medir la dosis, porque tiene una ventana terapéutica bastante estrecha, que se considera que es de 5 a 15 miligramos litro, ¿sí? Por suerte la dosis broncodilatadora es menor a 10 miligramos litro, pero es importante tenerlo en cuenta, y justamente en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos factores que pueden afectar la eliminación de la teofilina y puede aumentar las concentraciones terapéuticas a niveles peligrosos. Como les había dicho, hay factores que afectan la eliminación de la teofilina, ya sea aumentando como disminuyendo su eliminación. En cuanto a los factores que aumentan la eliminación, tenemos la inducción enzimática, principalmente del CYP1A2, por la administración simultánea de fármacos, como la rifampicina, el etanol o los barbitúricos. También tenemos que el tabaquismo es un inductor del CYP1A2. En cuanto a la disminución de la eliminación, tenemos a los inhibidores del CYP, como la cimetidina, la eritromicina, el ketoconazol o la ciprofloxacina. También tenemos pacientes con hepatopatías, pacientes en edad avanzada o pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva por afectación hepática. Como les había adelantado, los efectos no deseados de la teofilina generalmente están relacionados con la concentración plasmática y suelen disminuir cuando la concentración plasmática es menor a 15 miligramos litro. Pero, para tener en cuenta, los efectos secundarios más comunes son el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos, debido a la inhibición de la fosfodiesterasa de tipo 4, y molestias abdominales e inquietud. También podemos tener el aumento de la secreción de ácido gástrico y la diuresis. La teofilina es importante, que puede provocar trastornos en el comportamiento y dificultad de aprendizaje en chicos en edad escolar, y a concentraciones muy elevadas, ¿sí? Como había dicho, pueden producirse arritmias cardíacas, y a concentraciones mucho más altas, convulsiones debido al antagonismo de los receptores a nivel central A1. Otro grupo relevante de fármacos, y más que nada en edades pediátricas, son los antileucotrienos, ¿sí? En el asma se producen leucotrienos que tienen efectos muy importantes sobre las vías respiratorias, básicamente induciendo broncoconstricción, hiperreactividad de la vía aérea, exudación plasmática, secreción de moco e inflamación de tipo eosinofílica. Justamente estos hallazgos condujeron al desarrollo de los inhibidores de la enzima 5-olipoxigenasa, que dentro de los cuales el Silebutom es el único fármaco que se comercializa hoy en día, y antagonistas de los receptores leucotrienos de tipo 1, que incluyen al Montelukast, al Zafirlukast y al Pranlukast.
Es importante que en los pacientes con asma leve y moderada los antileucotrienos causan una mejoría muy importante en la función pulmonar y en los síntomas del asma, con una reducción del uso de agonistas beta-2 inhalados como tratamiento de rescate. Justamente disminuye el uso de los ABA como rescate, pero no deben ser dejados de utilizar, ¿sí? Los antileucotrienos son como terapia complementaria, siempre deben ser acompañados de un broncodilatador. Son administrados por vía oral. Es importante que no son muy eficaces en los pacientes EPOC, dado que ha tenido pobres resultados en estos pacientes, y tiene un uso importante también en las rinitis alérgicas. Dentro de los efectos adversos de este grupo, el Silebuton, el Zafirlukast y el Montelukast estuvieron asociados a casos raros de disfunción hepática. Por lo tanto, se debería hacer un hepatograma, un control de enzimas hepáticas más o menos cada 6 a 8 meses, ¿sí? Y Zafirlukast y Montelukast con el síndrome de Church-Strauss, que es una vasculitis de medianos vasos que puede afectar al corazón y a los riñones. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. La vía de administración, como había dicho, es oral. Sí, el Montelukast tiene una presentación de 10 miligramos día, el Zafirlukast 20 miligramos 2 veces por día y el Silebuton 600 miligramos 4 veces al día o 1200 miligramos 2 veces al día. Como último escalón para tratar el asma vamos a tener al omalizumab. Cuando hablamos de la fisiopatogenia del asma, vimos que el aumento de la IgE específica era una característica fundamental del asma alérgica. Y justamente el omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que lo que va a hacer es bloquear la unión de IgE a los receptores de IgE de alta afinidad, que son los FcE-R1, en los mastocitos, y por lo tanto va a evitar su activación por alergenos. Ahora, también se vio que bloquean la unión de IgE a los receptores de baja afinidad, que son los FcR2 o CD30. En otras células inflamatorias como los macrófagos, los linfocitos T, los linfocitos B y posiblemente los eosinófilos para terminar inhibiendo la respuesta inflamatoria crónica. También se vio que el omalizumab reduce los niveles de IgE circulantes. Por todo lo que vimos hasta ahora, ya pueden deducir que no es un fármaco barato, ¿sí? Y tampoco primera línea. Entonces, luego de adoptar nuestras primeras líneas, va a tener pocas indicaciones, ¿sí? Pacientes con asma grave, mal control, ¿sí? Mal control de su enfermedad aún con corticoides orales, o pacientes con rinitis alérgica muy grave. Tengan en cuenta que se usa una inyección subcutánea, ¿sí? De este anticuerpo cada 2 a 4 semanas, y la dosis se calcula en base al título de IgE circulante. Y es importante que tengan en cuenta que el omalizumab reduce la necesidad de usar corticoides y de usar broncodilatadores, pero al igual que los antileucotrienos que habíamos hablado en la diapo anterior, no se debe suspender el tratamiento de base. Lastimosamente, no todos los pacientes responden a esta terapéutica y no hay predictores clínicos claros de una respuesta clínica positiva. Por lo tanto, todos los pacientes que comiencen con omalizumab van a tener que tener una prueba de terapia, o sea, se prueba por 4 o 5 meses y se ve si existe una respuesta positiva o no. Además, obviamente, de su alto costo. Para terminar esta parte de la clase, quería hablar un poquito de algunos esquemas terapéuticos, principalmente del asma y de POC, no porque sean parte de la currícula ni se los tengan que saber, sino porque me gustaría que podamos aplicar lo que vimos hasta el momento, y además para que cuando estén cursando neumonología o medicina interna tengan una mejor idea de lo que estamos hablando y no tengan que estudiarlo todo de memoria sin pensarlo. Cuando hablamos de POC vamos a hablar de patología leve, moderada o severa. Tenemos dos columnas en celeste. La columna de la izquierda se los va a clasificar en leves y la columna de la derecha en moderados y severos. ¿Cómo se los estratifica a estos pacientes? Principalmente por el grado de obstrucción bronquial, que se va a calcular como el BEF sub 1 post broncodilatación en porcentaje. Si ese BEF sub 1 es mayor al 50% va a estar del lado de los leves, y si es menor al 50% del lado de moderado o grave. La disnea, que se va a calcular con el MRC, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que si es de 0 a 1 va a ser leve, y si es de 2 a 4 va a ser moderado o severa, y las exacerbaciones de su enfermedad, ¿sí? Que si en el último año fueron de 0 a 1 o sin ingreso hospitalario, va a ser leve, y si fueron mayores a 2 o con ingreso hospitalario,
va a ser moderada o severa. No se asusten cuando vean todos estos cuadritos, por favor. Es solamente para que tengan una idea de cómo los vamos a terminar dividiendo estos pacientes. Tengan en cuenta que en el vértice a la derecha van a tener la escala que les había dicho, que es la escala de valoración de la disnea del MRC modificada, donde el grado 0 va a ser que tan solo le falta el aire cuando realiza ejercicio intenso, el grado 1 cuando va deprisa en una superficie plana o cuando sube una pendiente de poca profundidad, el grado 2 cuando no puede mantener el ritmo de otras personas de la misma edad, ¿sí?, en una superficie plana. Grado 3 es que se detiene para respirar después de andar unos 100 metros, o de grado 4 es que tiene dificultad respiratoria, tanto para vestirse, lavarse los dientes, cosas de la vida diaria. Entonces, esa va a ser la escala de valoración. Ahora, el COP Assessment o CAT va a ser otra de los valores que vamos a tener en cuenta cuando evaluemos a un paciente POC. Tengan en cuenta que esto lo hace el neumonólogo en consultorio, ¿sí? Esto no es algo de guardia, pero está bueno para que piensen el tratamiento en cuanto a los síntomas del paciente y todo lo que estuvimos hablando. Este es el cuestionario, si quieren paren el video y léanlo tranquilos, pero tengan en cuenta que es un cuestionario donde, dependiendo la sintomatología del paciente y cómo impacta en su vida diaria, va a ser o de bajo impacto, ¿sí?, donde la mayoría de los días van a ser buenos, pero el EPOC le causa algunas limitaciones, de impacto medio, ¿sí?, donde hay pocos días buenos en una semana y el EPOC es uno de los principales problemas del paciente, de un impacto alto, que no existen días buenos de la semana media normal, ¿sí?, y el EPOC es el problema más importante, y un impacto muy alto de 31 a 40 puntos, ¿sí?, que la limitación que produce la enfermedad es máxima. Y ahí tienen la escala GOLD que vamos a seguir viendo en la siguiente diapositiva. Con todo lo que vimos hasta ahora, vamos a clasificar los pacientes en grupo A, grupo B, grupo C o grupo D. Dependiendo de las exacerbaciones, ¿sí?, más de 2 exacerbaciones moderadas o más de una que requirió hospitalización, ya los ponen los pacientes en el grupo C o en el grupo D. Si tuvo entre 0 y 1 exacerbaciones moderadas que no requirieron hospitalización, puede estar en el grupo A o en el grupo B, pero es importante acá el COP Assessment Test, que es lo que habíamos hablado de cómo impacta el EPOC en la calidad de vida del paciente. Si es menor a 10, lo más probable es que esté en el grupo A o en el grupo C, y si es mayor o igual a 10, que esté en el grupo B o en el grupo D. Y la escala de disnea modificada, que si es de 0 a 1, va a estar en el grupo A o C, y si es mayor o igual a 2, va a estar en el grupo B o D. Tengan en cuenta que en el grupo A solamente el paciente va a necesitar algún broncodilatador a demanda. Cuando pasemos al grupo B, ¿sí?, el paciente va a estar o con un LAMA, ¿sí?, con un antimuscarínico de acción larga, o con un LABA, un agonista beta de acción larga. El grupo C suele manejarse con un LAMA, ¿sí?, y el grupo D vamos a utilizar un LAMA más un LABA o un glucocorticoide inhalado más un LABA. Justamente, ¿de qué nos sirvió todo lo que vimos hasta ahora? Para ver cuál va a ser la mejor terapéutica para este paciente. En esta diapositiva vamos a hablar de cómo manejamos al paciente con asma. A diferencia del EPOC, nosotros vamos a tener pasos, ¿sí?, a cumplir para la terapéutica de estos pacientes. Tengan en cuenta que es una patología crónica de carácter inmunomediado, entonces hay que justamente tratarlo apenas se diagnostica, y principalmente si se puede en edades tempranas, para retrasar o enlentecer el curso de la enfermedad y además justamente inhibir o retrasar el remodelado de la vía aérea y mejorar claramente la calidad de vida del paciente. Entonces, cuando hablamos de asma, hablamos de pasos a seguir para tratar esta patología. Tengan en cuenta, independientemente del paso que sea, 1, 2, 3, 4 o 5, siempre tienen que tener un tratamiento de rescate. Y el tratamiento de rescate preferido va a ser un agonista beta 2 de acción corta, ¿sí?, cualquiera de los que vimos, o el formoterol, que es un LABA, pero que recuerden que tiene un inicio de acción rápido, ¿sí? Entonces, para las exacerbaciones de la patología, principalmente se utilizan esos fármacos. Independientemente del paso que sea, su paciente tiene que tener su SABA de rescate o su formoterol de rescate. Entonces, en el paso 1, como terapia de mantenimiento, vamos a tener corticoides
a dosis baja. También se puede iniciar con corticoides más formoterol a dosis bajas según sea necesario. Ahora, en el paso 2 ya vamos a empezar con corticoides inhalados, ¿sí?, a dosis bajas, pero de manera diaria, o corticoides inhalados más formoterol a dosis bajas según sea necesario. Eso depende de cada paciente y también de la capacidad adquisitiva que tengas, claramente, porque el formoterol, las combinaciones con formoterol suelen ser un poco más caras. Después, en el paso 3 y el paso 4 son bastante parecidos, son dosis bajas de corticoides inhalados más un LABA, esa formulación que vienen, esa asociación fija que tienen los agonistas beta 2 con los corticoides inhalados a dosis bajas. En el paso 4 es a dosis intermedias y en el paso 5 son a dosis altas, y ahí lo que se hace es ver si se pasa a un corticoide por vía oral, si se pasa a algún antileucotrieno o si también se puede plantear la terapia anti-IgE con el omalizumab. Y acá les voy a dejar el tratamiento de una crisis asmática, ¿sí?, tanto para la vida como mismo por ahí algunos ya están haciendo prácticas de guardia, y es importante porque es una patología súper frecuente que puede poner en riesgo la vida del paciente. Algunos pacientes terminan en terapia intensiva o mismo con ventilación mecánica, entonces está bueno conocer su algoritmo diagnóstico y terapéutico. Tengan en cuenta que las crisis asmáticas se dividen en leves, moderadas o graves, o directamente crisis vitales, que es así, van directamente a la unidad de cuidados intensivos, dependiendo del VEF-1 y tanto de la saturación del paciente como de la clínica que genera. Cuando tenemos una crisis leve, vamos a utilizar la famosa terapia de rescate con salbutamol, que van a ser 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos durante una hora, y vamos a ver la respuesta clínica justamente a la hora. Oxígeno puede o no ser necesario, dependiendo de la saturación del paciente. Ahora, en una crisis moderada a grave, si tenemos una saturación menor de 92%, lo que vamos a hacer es dar oxígeno suplementario con una FIO a menos del 40%. Vamos a utilizar el salbutamol y pratropi, si se puede, en nebulizaciones, ¿sí?, y glucocorticoides, en este caso lo vamos a utilizar de manera endovenosa, como habíamos hablado, y el corticoide de elección por vía endovenosa para estos casos es la hidrocortisona, por su rápido inicio de acción. Tengan en cuenta que a la hora lo que se va a hacer es la evaluación de la respuesta al tratamiento, que es dinámica, con la saturación de oxígeno, con la clínica del paciente, con los parámetros de laboratorio, y vamos a ver si tenemos una buena respuesta o una mala respuesta, ¿sí? Si tenemos una buena respuesta, lo que vamos a hacer es que el paciente se va a ir de alta con, como habíamos dicho, corticoides por vía oral, principalmente de mantenimiento y de prevención para evitar otra crisis asmática, ¿sí?, que se suele utilizar la prednisona, 50 miligramos de 5 a 7 días. Si no tiene tratamiento, le instauramos un tratamiento de base con corticoides y con LABA, y le citamos para que venga a neumonología a justamente diagnosticar su patología y empezar el plan de acción, y también concretar una cita de control que se suele hacer a los 4 a 5 días post crisis asmática. Si tiene una mala respuesta, se considera la hospitalización del paciente. Esto es lo que quiero que sepan como básico si en el examen les preguntan cómo tratarías una crisis asmática moderada grave, que son las 3 patas: oxígeno, corticoides endovenosos y broncodilatadores. Y como última parte de la clase vamos a pasar a los fármacos antitusígenos, expectorantes y mucolíticos, y finalizar con fármacos antihistamínicos. Vamos a hablar entonces de antitusivos, y si hablamos de antitusivos claramente tenemos que hablar de la tos, que la tos en sí es un acto reflejo que tiene una función de protección, porque tiende a evitar el bloqueo mecánico de la vía respiratoria. El reflejo de la tos lo que va a generar es altos flujos expiratorios, por lo tanto va a facilitar la eliminación de agentes patógenos inhalados como alergenos, irritantes, humo, polvo, secreciones mucosas, respiratorias, cuerpos extraños. Entonces se van a proteger las vías respiratorias del daño a la mucosa. Por lo tanto, la tos en sí desempeña un papel integral en la defensa inmunitaria y ayuda a mantener la vía aérea permeable. Además también hay que tener en cuenta el carácter secretor, porque muchos libros suelen clasificar a la tos como productiva cuando hay expectoración y como no productiva, o seca o irritativa.
La primera usualmente no suele tratarse, mientras que la seca o irritativa suele ser la que requiere el tratamiento. Y también podemos clasificarla en tos aguda, ¿sí? La que es menor a 10 días, o tos crónica, la que es mayor a 10 días o más de 3 semanas, o más de 8 semanas, dependiendo el libro donde se lea. Y las tres causas más comunes de tos crónica es la patología asmática, que ya vimos el tratamiento, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también vimos el tratamiento, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el síndrome de rinitis o goteo postnasal. Por lo tanto, quiero que se queden con la premisa de que siempre que sea posible tratar la causa subyacente y no tratar la tos, principalmente porque estamos tratando un reflejo que es protectivo. Entonces hay que tener en cuenta qué estamos tratando. Y justamente vamos a hablar de los fármacos antitusivos que tenemos para utilizar. En este caso los opioides, ¿sí? Que tienen un mecanismo de acción central en los receptores MOR en el centro de la tos medular, ¿sí? Pero pueden tener alguna que otra acción periférica adicional. Entonces hay que tener en cuenta que estamos dándole al paciente un opioide. Y entre los opioides más utilizados para el tratamiento de la tos vamos a tener a la codeína, que es un opioide débil, ¿sí? Pero que justamente hay muy pocas pruebas que sea clínicamente efectivo, particularmente en las tos postinfecciosas. Y además tiene el problema de que se asocia con la sedación y el estreñimiento, efectos adversos propios de los opioides, por lo tanto tampoco se prefieren dar codeína a todos los pacientes que tengan tos. Después tenemos al dextrometorfano, ¿sí? Que es un antagonista de los receptores NMDA, que tiene actividad a nivel central, y también además puede antagonizar los receptores opioides, ¿sí? Es importante que a dosis altas puede causar alucinaciones y tiene un potencial de abuso significativo, por lo tanto su uso debe hacerse con extrema precaución, ¿sí? También tenemos anestésicos locales, ¿sí? Como el benzonatato, ¿sí? Que es un anestésico local y actúa más que nada la parte periférica, ¿sí? No tanto a nivel central como los opioides o el dextrometorfano, ¿sí? Lo que hace es anestesiar los receptores de estiramientos ubicados en las vías respiratorias y por lo tanto lo que hace es inhibir de manera periférica el reflejo de la tos. Y también se ha visto que se puede utilizar la gabapentina o la pregabalina, que son análogos GABA, que lo que hacen es inhibir la neurotransmisión, pero que tampoco son antitusivos de primera línea. Principalmente se usan más que nada para los síndromes de dolor neuropático. Por lo tanto, nos vamos a quedar con que siempre que sea posible vamos a tratar la causa subyacente y no la tos. Si tenemos justamente tos secundaria a patología asmática, ya saben el tratamiento porque lo vimos toda la primera parte de la clase. Si es una tos secundaria a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a tratar con los fármacos que vimos en la clase. Si es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a ir a tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si es por rinitis, vamos a ir a tratar la rinitis. Si es por una neumonía, vamos a ir a tratar la neumonía. Por lo tanto, con esta premisa vamos a abordar la parte de antitusivos. Cuando hablamos de mucolíticos y expectorantes, justamente pueden ir también junto con los antitusivos si estamos tratando una tos de tipo productiva, porque son modificadores de las características de la secreción bronquial y el objetivo va a ser facilitar la expulsión. Cuando hablemos de mucolíticos vamos a hablar de fármacos que modifican las propiedades físico-químicas de las secreciones traqueobronquiales para que la expulsión sea más fácil y cómoda. Y los expectorantes en sí lo que van a hacer es estimular los mecanismos de expulsión del moco, porque aumentan el movimiento ciliar, porque estimulan el reflejo tusígeno o porque aumentan el volumen hídrico. Cuando hablamos de mucolíticos, tenemos tres fármacos que podemos utilizar: la N-acetilcisteína o Acemuc, conocido por ustedes, la erdosteína y la bromexina. La N-acetilcisteína y la erdosteína lo que hacen es generar la ruptura de los puentes disulfuro que estabilizan las glicoproteínas del moco en las secreciones bronquiales. Suelen darse por vía oral, ¿sí? En pastillas efervescentes, cápsulas, y antes se utilizaba por vía inhalatoria. Tiene una rápida absorción, tiene metabolismo hepático y excreción renal. Como efectos adversos de estos dos fármacos podemos tener náuseas, rinorrea, puede haber algún tipo de dolor abdominal, pero suelen ser muy raros los efectos adversos con estos fármacos. Y en sí, las indicaciones que tiene principalmente la N-acetilcisteína, que es la más utilizada, es pacientes EPOC, pacientes con bronquiectasias,
estados catarrales, ¿sí? O pacientes con neumonía. También tengan en cuenta un uso extra de la N-acetilcisteína, que es utilizada para los pacientes que tienen intoxicación por paracetamol para disminuir la hepatotoxicidad. Y por último tenemos a la bromexina, también puede entrar en este grupo el ambroxol, que lo que hacen es actuar por despolimerización de las cialomucinas y reducen la viscosidad del moco. Entonces se suelen dar por vía oral, ¿sí? Difunden rápidamente a los tejidos, principalmente al epitelio bronquial, y como efectos adversos del grupo podemos tener molestias gastrointestinales. Tengan en cuenta que estos son fármacos con muy pocos efectos adversos. Y ahora vamos a hablar de los expectorantes, que en sí son fármacos que se dan por vía oral, que se supone que mejoran la eliminación de moco, pero hay poca o ninguna evidencia objetiva de su eficacia, principalmente porque son fármacos que suelen ser eméticos y se administran en dosis subeméticas sobre la base de que la irritación gástrica pueda terminar aumentando la eliminación de moco a través de un mecanismo reflejo, ¿sí? O sea, se atribuye a su actividad expectorante, principalmente de estos compuestos, que son aceites esenciales del grupo de los terpenos como eucalipto, mentol o hidrato de terpina. Tenés también al yoduro de potasio o compuestos de amonio, así como el cloruro aniónico. Y también tenemos a la ipecacuana, que en sí es un emético por vía oral que se utilizaba en realidad, porque ya el vómito inducido cada vez se utiliza menos en las intoxicaciones para evitar justamente la absorción del tóxico. Pero tengan en cuenta que estos grupos de fármacos tienen una eficacia real súper cuestionada. Y vamos a terminar la clase hablando unas palabras de antihistamínicos. En esta clase vamos a abordar solamente los antagonistas H1. Tengan en cuenta que los receptores H1 están acoplados a proteína GQ, que lo que van a activar es la vía de la fosfolipasa C, inositol trifosfato, aumentando el calcio intracelular. Hay que tener en cuenta que los receptores H1 están distribuidos tanto en el sistema nervioso central como también en la periferia, y su activación por histamina puede ejercer tanto efectos a nivel local como a nivel sistémico. Por ejemplo, la histamina produce prurito, ¿sí? Estimula la secreción de la mucosa nasal, contrae muchos músculos lisos como los bronquios, los intestinos, pero también relaja algunos músculos lisos como por ejemplo de los vasos sanguíneos pequeños. Tengan en cuenta que igualmente la vasodilatación es el efecto más importante de la histamina, básicamente porque los receptores H1 causan activación de la ENOS, o sea de la óxido nítrico sintasa dependiente de calcio en las células endoteliales. Entonces el óxido nítrico se difunde hacia el músculo liso vascular y aumenta el GMP cíclico y causa una vasodilatación rápida. Cuando hablamos de los efectos farmacológicos de los antagonistas H1, hay que pensar en los sitios donde se encuentran estos receptores y justamente la respuesta que estamos bloqueando. En cuanto al músculo liso vascular, lo que vamos a hacer es que los antagonistas H1 van a inhibir gran parte de los efectos de la histamina en los músculos lisos, más que nada en la contracción del músculo liso respiratorio, ¿sí? En cuanto a la permeabilidad capilar, el eritema, el prurito, como justamente se va a inhibir esa respuesta vasodilatadora mediada por histamina, vamos a utilizarlos para disminuir la permeabilidad capilar y también disminuir el eritema y el prurito en las reacciones alérgicas. También en las reacciones de hipersensibilidad inmediata como anafilaxia y alergia, que lo que vamos a tener es una liberación masiva de histamina. Bueno, justamente los antagonistas H1 nos van a servir en este caso. A nivel del sistema nervioso central tenemos dos cosas que pueden pasar. Los antagonistas de primera generación pueden estimular o deprimir el sistema nervioso central, principalmente dependiendo a qué dosis se encuentren. A dosis muy altas, más que nada en sobredosis y más que nada en chicos, suele causar convulsiones y excitotoxicidad. Pero a dosis en realidad terapéuticas, lo que suele pasar es que suele disminuir el estado de alerta, el tiempo de reacción suele ser más lento y el paciente suele estar somnoliento, ¿sí? Entonces, debido a la sedación que producen los antihistamínicos de primera generación, se dice que los fármacos no deberían utilizarse
durante el día, ¿sí? Porque los pacientes pueden estar somnolientos, o antes de manejar. Se suelen recomendar a horas de la noche, y también justamente se suele desalentar el uso de antihistamínico de primera generación en chicos, principalmente porque también justamente los efectos a nivel central son más profundos en los chicos, y además puede no solamente generar somnolencia, puede generar deterioro cognitivo, puede generar disminución del aprendizaje. Entonces a los chicos se les recomiendan más los de segunda generación, que no es que no pasan barrera hematoencefálica, sino que son extruidos por la glicoproteína P, que los termina bombeando fuera de la barrera hematoencefálica y los devuelve a los capilares. Y por último, tiene cierto efecto anticolinérgico, porque muchos antagonistas H1 de primera generación tienden a inhibir respuestas colinérgicas muscarínicas. Un poco lo adelanté cuando estábamos hablando de efectos farmacológicos de los antagonistas H1, ¿sí? Pero tengan en cuenta que se dividen en primera y segunda generación, dependiendo de si pasan o no barrera hematoencefálica. Tengan en cuenta que los antagonistas H1 son los denominados sedantes, pueden tanto estimular a dosis altas como deprimir a dosis bajas o terapéuticas en el sistema nervioso central. Dentro de los antagonistas de primera generación tenemos a la difenidramina, a la prometacina y a la clorfeniramina. En cuanto a los antagonistas H1 de segunda generación, que son los no sedantes, básicamente porque no atraviesan la barrera hematoencefálica de manera significativa, principalmente porque son muy poco lipofílicos y además que son sustratos de la glucoproteína P. Dentro de los antagonistas de segunda generación tenemos a la loratadina, a la desloratadina, a la fexofenadina, a la cetiricina y al astemisol. Cuando hablamos de la farmacocinética de estos compuestos, hay que tener en cuenta que se pueden administrar tanto por vía oral como por vía endovenosa. El pico plasmático de los antagonistas H1 de primera generación es un poco más rápido, ¿sí? Suelen alcanzar su pico plasmático a las 4 a 6 horas, mientras con los de segunda generación entre las 5 y las 7 horas. Y además suelen ser fármacos de acción mucho más largos. Tener en cuenta que el amplio volumen de distribución principalmente se adjudica a los antagonistas de primera generación, y todos los antagonistas H1, tanto de primera como de segunda generación, se metabolizan por el CYP450. La eliminación de los metabolitos es renal. Hay algunas excepciones, por ejemplo la cetiricina, menos del 40% es metabolizado, y la fexofenadina, menos del 30% es metabolizado. Hay que tener en cuenta que la cetiricina es excreta principalmente por orina, y la fexofenadina tiene excreción biliar. Para ir terminando la clase, vamos a hablar un poquito de los usos terapéuticos de los antihistamínicos, siendo su principal indicación las enfermedades alérgicas como rinitis, urticaria o conjuntivitis. Tener en cuenta que en el tratamiento de la anafilaxis sistémica, además de la histamina, se liberan un montón de autacoides, y el pilar fundamental del tratamiento es la epinefrina, al igual que cuando tenemos un angioedema severo. También se puede utilizar para el resfriado común, y se ha visto que es útil también para el tratamiento de cinetosis, vértigo y sedación, ¿sí? La escopolamina, que en sí es un antagonista muscarínico, es el tratamiento de elección, pero bueno, también se ha visto que se pueden utilizar algunos antihistamínicos. En cuanto a efectos adversos importantes, el efecto secundario claramente más frecuente de los antagonistas H1 de primera generación es la sedación, y la ingestión concomitante con alcohol u otro depresor del sistema nervioso central claramente provoca un efecto como aditivo a toda la sedación que ya tenían los antagonistas H1 y complica un montón el cuadro. Otros efectos no deseados que podemos tener a nivel del sistema nervioso central: mareo, tinnitus, incoordinación, fatiga, visión borrosa. Podemos tener a dosis muy altas como intoxicaciones, nerviosismo, temblores y hasta convulsiones. Algunos efectos secundarios del uso crónico puede ser pérdida del apetito, ¿sí? Estreñimiento o diarrea, ¿sí? También como los antagonistas H1 de primera generación también tienen propiedades antimuscarínicas, podemos tener sequedad bucal, retención urinaria, ¿sí? O disuria. Y también es importante aclarar que los antihistamínicos atraviesan placenta y se aconsejan principalmente no utilizarse
en mujeres embarazadas. Y es importante que en pacientes mayores de 65 años, sobre todo aquellos que tienen un deterioro de la función cognitiva debido a sus efectos sedantes y anticolinérgicos de los medicamentos de primera generación, no se recomienda utilizarlos y preferible utilizar antihistamínicos de segunda generación, al igual que en chicos. En esta diapo van a traer la bibliografía que utilicé para hacer esta clase. Y por último, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Acá abajo les dejo mi mail por cualquier duda o inconveniente que tengan y nos estamos viendo en las próximas clases. Chao.